Las características morfológicas del Toxoplasma gondii. Su forma es alargada y un poco arqueada. Su tamaño es de 4 a 6 micras de longitud. Este invade activamente la célula por dos mecanismos. El primero, movimiento tipo gliding, y el segundo, extrusión del conoide. Su tipo de reproducción. Cuando el hospedero es un felino, se lleva a cabo el ciclo sexual. Cuando no, el parásito se desarrolla proliferando sexualmente. Sus formas infectantes son tres. El primero, esporozoitos en los quistes esporulados. El segundo, bradizoitos en quistes tisulares, que están presentes en carnes crudas o poco cocidas. El tercero, taquizoitos y parasitemia, que son en casos de infección aguda. Ciclo y distribución sexual. Cuando los hospederos definitivos, como son los felinos, ingieren mediante carnivorismo presas infectadas en cuyos tejidos se encuentran alojadas las formas infecciosas conocidas como quistes tisulares. En el tracto gastrointestinal del gato se liberan los bradizoitos del quiste tisular. Estos invaden a los enterocitos del intestino delgado del gato, generando una vacuola parasitófora intracelular, y esta dentro de los enterocitos invadidos resguarda a los bradizoitos, los cuales al proliferar se diferencian secuencialmente en 5 formas asexuales del parásito. Ciclo asexual. Los hospederos intermediarios se infectan por la ingestión de ooquistes maduros, presentes en las fuentes de agua o de hortalizas contaminadas. En el caso del hombre, la infección también puede ser consumo de carne mal cocida, de animales de granja, como cerdo, aves, res, que estén infectados y que alojan quistes tisulares en sus tejidos. Mecanismos de afectación a la salud. El Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado que puede producir malformaciones congénitas graves y encefalitis potencialmente mortal en pacientes inmunodeprimidos. Este protozoo posee una vía fragmentada para rescatar las bases pirimídicas derivadas del propio parásito o de la célula huésped, exclusivamente por la uracilo-fosforibolsil transferasa. La interferencia en la función de esta enzima no afecta el crecimiento de los taquizoitos del Toxoplasma gondii, lo cual indica que puede ser necesaria una vía de síntesis de nuevo de las pirimídicas para que el parásito pueda crecer. La sobrevivencia intracelular. Este parásito está dotado de un interesante mecanismo de penetración celular que le permite desarrollar su ciclo biológico como un parásito intracelular. Además, es uno de los parásitos con mayor éxito evolutivo. La vía de transmisión del Toxoplasma gondii es la ingestión de ooquistes liberados en las heces de los gatos infectados que se encuentran contaminados en el suelo, como las hortalizas, legumbres y que son adquiridos por vía oral. Los principales órganos afectados del Toxoplasma gondii que afectan a una persona son en forma de quistes que pueden afectar casi cualquier parte del cuerpo, con frecuencia el cerebro y el tejido muscular de distintos órganos, incluso el corazón. Si tienes un buen estado de salud general, el sistema inmunitario mantiene los parásitos bajo control. Permanecen en el cuerpo en estado inactivo, lo que te proporciona inmunidad de por vida, de modo que no te puedes volver a infectar con este parásito. Pero si el sistema inmunitario está debilitado, ya sea debido a una enfermedad o determinados medicamentos, la infección puede volver a activarse y provocar complicaciones graves. Epidemiología del virus de Toxoplasma gondii. Actualmente existen 3 genotipos de Toxoplasma gondii. Estos predominan en Estados Unidos y Europa, siendo el genotipo 2 quien origina la mayor parte de la patología en el hombre. La infección de Toxoplasma gondii es la responsable de cada 5 por cada 100 malformaciones fetales. Su distribución es cosmopolita debido a múltiples formas de transmisión. En los países desarrollados, el principal mecanismo de transmisión es la ingesta de carne cruda o insuficientemente cocida, mientras que en los países en vías de desarrollo, la infección se adquiere a través de la contaminación fecal del suelo con heces de gatos jóvenes. Dentro de los grupos de riesgo que pueden presentar problemas de salud graves a raíz de la toxoplasmosis tenemos personas que tienen VIH o SIDA, personas que se están sometiendo a quimioterapia,
La quimioterapia afecta al sistema inmunitario y hace que el cuerpo le resulte difícil combatir infecciones menores. Personas que toman esteroides u otros medicamentos inmunosupresores, y en especial a las mujeres en etapas de gestación, quienes son más propensas a que puedan tener este parásito y que cause problemas y malformaciones congénitas al feto, por lo que se recomienda hacer un examen cuando se esté en los primeros meses de gestación. Dentro de los reservorios o huéspedes definitivos del virus de la toxoplasmosis, tenemos a los gatos o felinos, los cuales pueden contagiarse al comer aves y otros mamíferos, en especial los roedores. El virus se alberga en el intestino del gato y los excreta a través de sus heces durante 10 a 20 días. Los reservorios o huéspedes intermediarios del Toxoplasma gondii son ovejas, cabras, roedores, cerdos, aves y otros. También surge la pregunta, ¿y a través del agua que bebemos o de persona a persona se puede transmitir el virus? Pues sí, a través del agua se puede transmitir el virus. La transmisión de persona a persona solo se produce en el útero de madre a hijo y no existe la transmisión directa de una persona a otra. Dentro de los vectores o formas de contacto de transmisión, como mencionamos, tenemos también la ingestión de carne poco cocida. Esta es una de las formas más frecuentes de contraer la infestación. Ingestión de osteocitos, probablemente se trate de una vía menos frecuente, aunque es la forma principal de la infestación de los huéspedes intermediarios o animales. Los humanos también pueden contaminarse accidentalmente al limpiar los recipientes donde defecan sus gatos y pueden transferir los osteocitos a la comida. También vía transplacentaria, si una mujer embarazada sufre con toxoplasmosis aguda, los parásitos pueden atravesar la placenta para infectar al feto. Y muy raramente al recibir una transfusión de sangre o un órgano trasplantado que está contaminado por este parásito. También vamos a ver lo que son los estados del portador o de la mascota. La toxoplasmosis en las mascotas puede ser aguda o crónica. La forma aguda generalmente ocasiona síntomas a menudo y la forma crónica es una enfermedad de bajo grado y es asintomática. Un gato afectado solo excretará osteocitos en las heces durante 3 semanas aproximadamente. Los gatos muestran síntomas como letargia, disnea, signos oculares. También pueden presentar síntomas menos comunes como gastrointestinales, vómitos, diarrea, signos neurológicos, baja de peso, anorexia, ictericia, miostitis o aborto. Diagnóstico de la toxoplasmosis. Vamos a centrarnos en 3 tipos de diagnósticos, los cuales son diagnóstico clínico, epidemiológico y laboratorial. Diagnóstico clínico, como sabemos, es un proceso para identificar una enfermedad, afectación o lesión a partir de signos, síntomas, historial médico y un examen físico. Caso clínico. Tenemos como caso clínico de un joven de 12 años de edad, de procedente rural de Cuba, que desde los 3 años comenzó a presentar infecciones respiratorias repetidas, por lo cual estuvo ingresado en 5 ocasiones con el diagnóstico de adenoiditis y faringoamigdalitis. A los 7 años tuvo un proceso alérgico acompañado de adenopatías que se interpretó como una intoxicación alimentaria. Posteriormente, a los 10 años de edad, fue operado de adenoiditis y amigdalitis crónica, pero hasta ese momento aún mantenía las adenopatías identificadas anteriormente. Al año de ser operado comenzó a presentar fiebre semanalmente, de manera que la madre se asustó y acudió al servicio de cirugía del Hospital Orlando Pantoja Tamayo. Posteriormente, el paciente fue atendido en el servicio oncohematológico del Hospital Infantil del Sur de Santiago de Cuba, donde se tomó muestra para biopsia, sugerente la realización de un test de toxoplasma, la cual fue enviada al Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury. Se confirmó el diagnóstico de toxoplasmosis. El adolescente fue ingresado. Posteriormente tuvo un tratamiento con clindamicina, con el cual evolucionó favorablemente. Con respecto al diagnóstico clínico, se tomaron en cuenta los síntomas del paciente, los cuales eran dolor generalizado, ganglios linfáticos inflamados, dolor de cabeza, fiebre y fatiga. También era un paciente inmunodeprimido por sus diversas alergias, y con respecto a donde habitaba el paciente, tenían costumbres alimentarias un poco deficientes, los cuales se llegó a tomar en cuenta el toxoplasma, el parásito del toxoplasma, dando como un punto de inicio a un estudio de su enfermedad, los cuales fueron exitosos, y tuvo una recuperación exitosa
dando como resultado la mejoría de dicho paciente. Diagnóstico epidemiológico del Toxoplasma gondii. Este tipo de diagnóstico es importante ya que nos permite conocer las condiciones exactas en las cuales se desarrollan las enfermedades y a quienes van a afectar. Con respecto al Toxoplasma gondii, se sabe que se produce más en lugares cálidos y húmedos, también en lugares que poseen mayor altitud con respecto al mar y afecta más a personas mayores de 40 años. Los factores socioeconómicos también son muy importantes tener en cuenta, ya que existen áreas con extrema pobreza, las cuales carecen de servicios básicos y también poseen una mala higiene. Todo esto de aquí lo juntamos y son las condiciones perfectas para que se desarrollen todos los parásitos, en este caso el Toxoplasma gondii. También hay factores culturales, los cuales tienen como costumbre comer carne mal cocinada y también tener contacto con gatos en los hogares. Estos factores aumentan la probabilidad de que exista esta parasitosis, ya que los gatos son los huéspedes principales del Toxoplasma gondii y en carne mal cocinada o cruda también se desarrollan este tipo de oquistes, los cuales también posee el Toxoplasma gondii. No solamente las carnes presentan este tipo de parásitos, sino también las verduras y frutas. Por ende, es recomendable que las laven y las limpien antes del consumo, ya que también presentan este tipo de oquistes. Otro factor en tomar en cuenta es el tipo de trabajo que realizan diversas personas, como por ejemplo los carniceros, jardineros, que son los que están en contacto directo con este tipo de parásitos. En conclusión, este estudio nos permite conocer los diversos factores en los cuales se puede desarrollar el Toxoplasma gondii. Por ende, las asociaciones encargadas deben de realizar campañas para que la gente esté consciente de cómo se desarrollan y poder evitar más contagios. Diagnóstico laboratorial del Toxoplasma gondii. Este tipo de diagnóstico es muy importante, ya que permite al médico conocer qué tipo de enfermedad está cursando el paciente mediante pruebas de sangre, orina u otras sustancias del cuerpo. Por ende, su tratamiento va a ser más eficaz. Diagnóstico de la toxoplasmosis. Se hace normalmente mediante pruebas serológicas. Las pruebas que miden la inmunoglobulina G se utilizan para determinar si una persona ha sido infectada y si es necesario estimar el tiempo de infección, algo que es de gran importancia para mujeres embarazadas. Las pruebas que miden la inmunoglobulina M también se utilizan junto a otras pruebas. Otro tipo de diagnóstico puede hacerse mediante la observación directa del parásito en cortes de tejidos teñidos, el líquido encefalorraquídeo o material de biopsias, entre otros. Pero estas técnicas se utilizan con menor frecuencia debido a la dificultad de obtener dichas pruebas. Los parásitos también pueden ser aislados de los fluidos corporales de sangre o otro tipo, por ejemplo el líquido encefalorraquídeo, pero este proceso puede ser difícil y requiere de mucho tiempo. Otra técnica utilizada son las técnicas moleculares, que pueden detectar el ADN del parásito en el líquido amniótico y pueden ser útiles en caso de posible transmisión congénita de madre e hijo. Tratamiento. Para el tratamiento de la toxoplasmosis, generalmente se prescribe la pirimetamina combinada con la sulfadiazina y ácido folínico. Los fármacos para pacientes inmunocompetentes o inmunosuprimidos son los mismos, solo cambiarán las dosis y el tiempo de tratamiento. Para este tipo de tratamientos también entran los niños con toxoplasmosis congénita. Una alternativa a esta terapia en pacientes con VIH puede ser el cotrimoxazol. En las mujeres gestantes, un tratamiento farmacológico temprano puede disminuir el riesgo de infección fetal o puede reducir la gravedad de la enfermedad si ya se ha transmitido la afección al feto. Para esto se tiene el fármaco llamado la espiramicina. La prevención. Es recomendable suministrar a los gatos domésticos solamente alimentos procesados y evitar que salgan de cacería. Debe resaltarse que una vez infectado el gato, solo elimina los quistes durante la fase aguda de la infección. Por ello, no es ético ni epidemiológicamente útil el sacrificio ni abandono de gatos, con el fin de reducir la incidencia de la toxoplasmosis humana. En términos generales, para prevenir la toxoplasmosis humana, se recomienda evitar el consumo de carne de porcinos, ovinos, caprinos y bovinos cruda o con cocción deficiente. Se deben lavar con abundante agua y soluciones desinfectantes las frutas, verduras y demás alimentos que son destinados a consumo sin cocción. Se deben utilizar guantes para manipular las cajas donde duermen y defecan los gatos.
Por lo tanto, el control prenatal oportuno y de calidad constituye una de las estrategias más eficaces para reducir los casos de toxoplasmosis congénita.